Oh hermosa armero de mi alma, en mis recuerdos navega tu presencia y en mis ojos del castaño de tus montes puede verse la tristeza de tu ausencia. Como el sol que calentaba tus entrañas y llenaba de esplendor tu hermoso valle, así tú como él te engalanabas y exhibías con honor tus bellas calles. Me gustaba contemplarte en el silencio de esas noches de lunas plateadas donde yo me sumergía cual poeta y entre versos y poemas te cantaba. Cuántas veces entre aires de guitarras, de panderos y de música de flautas, saboreé con temblor de quinceañera el melódico rumor de serenatas. Hoy recuerdo el azul de un cielo neto y el brillar de los techos de tus casas y el sudor que corría por mi cara y aquel viento que jugaba con mi falda. Ese viento que llegaba de tus montes y con él el olor de tus montañas y ese fresco que mojaba mis mejillas cuando yo me despertaba con el alba. Hoy quisiera volver a tus veredas, aunque sepa que de ti no queda nada, ni el candor de tu gente pueblerina, ni el fulgor de tus noches plateadas. Nostalgia, Liz. Nostalgia. Liz Amaya. Ella es nuestra invitada hoy en la entrevista de los miércoles. Este viernes 13 de noviembre se van a cumplir 30 años después de que el volcán Nevado del Ruiz hiciera erupción y se llevara por delante una población ubicada en el norte del departamento del Tolima, Armero. Murieron más de 20.000 personas. Era un volcán que había estado inactivo por más de 60 años, casi 70 años. Liz Amaya es una sobreviviente de esa tragedia que quedó escrita en las páginas más dolorosas de la historia del país. Liz, ¿usted nació en Armero? Yo nací en Armero, nací en ese pueblo que ha quedado guardado en el corazón de muchos como un pueblo, o casi que le decimos ciudad, una ciudad próspera, una ciudad llena de jóvenes con una alegría impresionante, jóvenes que tocaban la guitarra, jóvenes que daban serenatas de amor o serenatas de amor y amistad, jóvenes alegres con muchos sueños y con muchas esperanzas. Armero, ¿cómo olvidarla? Liz, ¿de qué vivía la gente en Armero? La gente de Armero eran personas de un nivel socioeconómico alto. Era un pueblo demasiado próspero. Allí tú encontrabas los carros, los últimos modelos que habían en Colombia. ¿Por qué? Se vivía bien, pues. Se vivía bien. ¿Sabes por qué? Porque era una tierra netamente algodonera. Entonces la mayoría de los hombres que ya tenían su vida establecida en Armero eran hacendados o ganaderos. Y ellos mismos a su vez daban empleo al resto, ¿no? Al resto que trabajaban en sus haciendas o en sus fincas. Era un pueblo también muy comerciante, habían joyerías espectaculares, el comercio de Armero era bastante, estoy hablando de que habían almacenes de ropa, de telas, habían turcos, los turcos están por todos lados, no podían faltar en Armero. En todo el departamento del Tolima. Sí, en todo el departamento Liz, del Tolima. ¿y su familia, clase media, clase alta, media alta? Uy, tan incómodo que es hablar un poquito de eso, pero sí era una familia de clase alta. ¿Vivían bien? Vivíamos bien, vivíamos felices, teníamos una casa espectacular. Mi papá era uno de esos hacendados que cultivaba, él se llamaba Félix Amaya. Venía de familia que también se dedicaba a esto. Liz, y el 13 de noviembre de 1985, cuando rugió el volcán, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo yo? Yo estaba, ese día fue un día de colegio común y corriente. ¿En qué año estaba? Yo estaba en mi último año de bachillerato. Fue un día caluroso,
Fue un día también de muchos contrastes en cuanto a emociones se refiere, porque había el temor de que qué va a pasar, porque está oliendo azufre, porque está cayendo ceniza. Ya llevaban varios días los habitantes de Armero preguntándose eso. Sí, llevaban muchos días y lamentablemente no hubo una verdad a medias. La verdad a medias consistió en que sí, el volcán va a hacer erupción, pero Armero no va a desaparecer, nunca, jamás hablaron de que Armero iba a desaparecer, nunca. Hablaban de una posible inundación o de una muy factible inundación a causa del deshielo del nevado. Recordemos que es nevado y volcán al mismo tiempo, ¿no? El nevado del Ruiz o el volcán Arenas, es la misma cosa. Entonces, fruto del calentamiento del volcán, pues el nevado, las nieves perpetuas del nevado se iban a derretir. Eso iba a ocasionar que el río que nacía allí, que era el río Lagunilla, y que atravesaba Armero, iba a tener un aumento del caudal y por consecuencia lógica una inundación. En Lagunilla y 5 ríos más, eran en total 6 fuentes hídricas que nacían en Armero. Sí. Y que se presumía iban a ser cómplices de una catástrofe anunciada. Pero Liz, recuérdeme, ese día de la tragedia usted estaba en la casa, con la familia, estaba durmiendo, ¿qué estaba haciendo? En ese momento yo ya estaba viviendo en casa de una tía porque mi madre había regresado a vivir a Ibagué, pero precisamente ese día regresó. Bueno, así es el destino. Regresó, se tomó la determinación que iba a quedarse y entonces nos metemos muy rápidamente a la cama porque precisamente el olor y la ceniza hicieron que la Defensa Civil, que la Cruz Roja nos dijeran a los habitantes, bueno, a dormir, no va a pasar nada, tranquilo. Pero se fueron a la cama con la zozobra. Con la zozobra y la incertidumbre. Quizás yo como adolescente tuve que haberme quedado pensando en cualquier cosa, excepto menos en que Armero iba a desaparecer. Pero como siempre le tuve miedo como a las tormentas eléctricas, como a la... Estaba lloviendo, caían unos truenos terribles. Yo no me di cuenta cuando llovió piedras porque la casa donde vivía era en plancha, no tenía... es decir, ¿usted se durmió? No. ¿No cerró los ojos? Yo estaba meditando, a oscuras la casa, pero meditando. ¿Qué hora era? Quizás eran entre las 11 y las 11:30 más o menos. ¿Y allí? Y entonces ahí es cuando, entre que yo estoy meditando, oigo gritos afuera y lo primero que se me viene a la mente en un pueblo donde hay peleas porque sí, porque no. ¿Pelea de borrachos? Sí, dije, no, el vecino le está pegando a la vecina, o una pelea de borrachos, qué sé yo, cuando de repente empezamos a escuchar golpes estruendosos en el portón y en la puerta principal. Bajamos con una tía rápidamente. ¿Era una casa de 2 pisos? Era una casa de 2 pisos. ¿Por qué golpeaba a la gente a la casa? Pues por lo que te digo, ¿no? Era una inundación, no una catástrofe en la que iba a desaparecer. ¿Y ustedes no se asomaron por la ventana? No, nada. bajamos directamente ante el ruido y como golpeaban terriblemente. ¿Y abren la puerta? Cuando tocamos el primer piso ya el agua nos daba a nivel de las rodillas, fuimos rápidamente a abrir, entró cualquier cantidad de personas, gente que quería salvar su vida porque sentía que no sabían nadar o que tenían que salvaguardarse en un buscando lugar el segundo piso. Del segundo piso. En medio de eso ya oía, como cuando uno oye por allá al fondo un rugido y un estruendo terrible. Pues imagínate cuál sería el estruendo. ¿Había luz? No había luz. ¿Se fue la luz? Ya se había ido la luz. ¿En segundos? Quizás mucho antes de que nosotros bajáramos, porque ya seguramente se había la avalancha había derribado. ¿Y seguía lloviendo? Sí, me imagino. Ya en ese momento no sé si ¿Hasta llueve. dónde fue consciente usted? Yo fui consciente, no fui consciente hasta esos momentos, solo que ese episodio de si seguía lloviendo no es muy fuerte, ¿no? Era más fuerte. Era más fuerte los gritos, susto, el pánico. Los gritos de la gente, el pánico, el no saber qué era lo que estaba aconteciendo, etcétera. Entonces,
Ahí yo cuando estoy en el primer piso oigo los gritos de mi madre que me llama desde... ¿Con quién estaba en la casa? Mi mamá estaba arriba, estaba mi tía, sus 2 hijos y creo que la empleada del servicio de la tía. El esposo de mi tía estaba en el Club Campestre, o sea que él se murió antes que los demás, porque el Club Campestre quedaba hacia las afueras, pero al borde del río Lagunilla. Liz, y empieza la gente a entrar y ¿hasta dónde es usted consciente físicamente de lo que estaba pasando? Mira, consciente en todo momento, sin saber qué pasaba, no, en ningún momento sabía qué estaba pasando. Consciente sí. ¿Qué sucede? Yo subo las escaleras, la casa se mueve como si fuera un temblor, pero en realidad era las casas y toda esa cantidad de piedras gigantes que venían arrastrando cayendo la avalancha, sobre las viviendas y estremeciendo los cimientos de la tierra. Abrazo a mi madre, tenemos tiempo de decirnos, cruzarnos algunas palabras. Ella no quería morir, me decía tengo miedo, no te preocupes mamita. Cuando ¡pum! Es como si la casa hubiese explotado, Dios mío, como si una bomba hubiese explotado en la casa. Y empezó un momento en que yo ahí sí... Se enmudeció todo. No tengo conciencia, tengo conciencia de que la plancha del tercer piso con la del segundo me están aprisionando, tengo conciencia que siento que hay sangre que me brota por la boca, mas no tengo conciencia en qué momento pierdo el sentido y en qué momento empiezo a tener como una especie de encuentro espiritual. ¿Y cuando vuelve a abrir los ojos, en dónde estaba? Cuando ya vuelve a ser consciente. Cuando vuelvo a ser consciente, estoy solo con esta parte de la cara fuera de la superficie del lodo. El resto está atrapado por escombros tal vez de mi propia casa, por escombros de otras casas, qué sé yo. ¿Y cuál es la primera reacción? La primera reacción ¿Silencio, gritar? No, la primera reacción es, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Y hay dolor en el cuerpo en ese momento? No hay dolor. No, lo único que escucho son lamentos. El lugar más muy abajo, donde yo tengo las piernas, la siento muy caliente. En la parte de superficie donde siento la cara, la siento muy fría. Tal vez el hielo que se desprendió del nevado hacía... Y la mezcla de lava con el barro hacía que esas 2 temperaturas yo las viviera. ¿Y qué ve alrededor suyo, Liz? Nada, porque oscuridad. No puedo ver, es oscuridad, yo tengo los ojos llenos de barro, no puedo ver, simplemente estoy meditando ahí. Cuando estoy pensando en dónde puedo estar, viene una segunda avalancha que me saca de ese... ¿La mueve? Me mueve, pero me mueve como... cuando en una licuadora o un río lo lleva a uno, que lo hunde a las profundidades y vuelve y lo saca y vuelve y trataba de respirar y volvía y me metía, porque era literalmente una avalancha con una fuerza tal que no le daba a uno tiempo de nada. Me alcancé a agarrar de algo cuando ya la avalancha dejó de tener esa velocidad que algunos dicen que llegó hasta 300 kilómetros por hora. Entonces, cuando ya se hizo más lenta, yo me agarré de algo que pienso yo que fue un tronco o algo de madera que me permitió como que seguir flotando hasta que literalmente paró. Y ahí entonces es cuando ya viene la segunda o la tercera etapa de la catástrofe, es volverme a preguntar, oye, pero ¿dónde estoy? Yo pensaba que el mundo se había acabado, no que Armero se había acabado, el mundo entero se acabó, fue el fin del mundo. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? Estando ahí pensando en eso, oigo los gritos de un hombre llamando a su esposa. La llamaba y la llamaba y yo le decía, ¿quién es? ¿Usted quién es? Él me devolvió la pregunta, ¿usted quién es? Yo le dije mi nombre, no, usted no es mi esposa, usted no, ¿dónde estás, amor? La seguía llamando y a él le pregunto que dónde estoy, qué fue lo que me pasó, y él es el que me dice qué fue lo que me sucedió y me cuenta que literalmente Armero desapareció. Esas son las primeras horas de una tragedia, Liz. Escribió usted: hubo un tiempo en que los hijos de ese valle, de esas tierras, de esas aguas, de ese río,
sucumbieron al deleite pueblerino de buscar en sus entrañas un alivio. Río Lagunilla. Vamos a hacer una pausa en este relato de Liz Amaya, sobreviviente de la tragedia de Armero, y venimos con esos detalles de las horas posteriores a su rescate en esta entrevista de los miércoles. Y hubo un tiempo de ese tiempo en que ese río despertaba admiración en mi mirada. Más ahora de ese ayer no queda nada, solo quedan los recuerdos en el alma. El fragmento final de Río Lagunilla, escrito por Elizabeth Amaya, sobreviviente de la tragedia de Armero. Liz Amaya, quien nos está contando hoy esas horas difíciles. Liz, ¿cuánto tiempo pasó antes que la rescataran? ¿Cuánto pasó? Hubo un rescate pequeñito. El rescate pequeñito es, termino yo quitarme esa noticia de la espalda. Armero desapareció. Cuando él me dice estoy encima de un carro, de un camión, yo tomo la decisión de que tengo que llegar a ese camión porque tenía que salvar mi vida, sea como fuera, pero lo que no sabía yo era que yo estaba en medio de una cantidad de muertos, que literalmente estaba navegando en un mar de muertos. Entonces cuando empiezo como que a tratar de hacerme paso, como que nadar entre comillas hacia el camión, tengo que tomar la decisión de prácticamente que hundir esos cadáveres para yo poder pasar. De ahí a que empiece como a aclarar el día, ese momento, tú sabes, en que empieza a llegar los primeros luces del amanecer, ahí las personas que habían logrado correr hacia las montañas ven que hay personas por ahí vivas, oyen los quejidos y empiezan a tratar de ayudarnos. Sí. Cortan ramas de árboles largos, empiezan a hacer como cañas de pescar y empiezan a arrastrarnos. Hay muchos hombres se metieron casi que hasta la cintura, adentrándose en el lodo para lograr atraer hacia ellos el mayor número de personas. Entonces es el pequeño rescatico donde ellos me sacan, pero al verme tan mal herida, me dejan como en un vallecito de esa colina o de esa montañita, y cuando ya termina pues de aclarar todo, que todos empiezan a llorar en coro, viendo que Armero había desaparecido, ante el primer rugido nuevamente del volcán, todos los que podían corrieron. ¿Y quiénes nos quedamos? Y los que no rezaron. Nos quedamos los que no podíamos caminar, los que estábamos totalmente con heridas graves. ¿Qué consecuencias o qué lesiones físicas dejó la tragedia en su cuerpo, Liz? En mi cuerpo lo que más sufrieron fueron mis piernas, que por cierto era de lo que más me enorgullecía. Pero por haber sido de lo Perdóneme, y se sigue enorgulleciendo. Y me sigo enorgulleciendo. Antes las mostraba, perdóneme, con pinche, excúseme. Con vanidad. Para seducir. Sí. Hoy las muestra para seducir a quienes han perdido la fe en la vida. La fe y la esperanza, sí señor. Tú lo has expresado, no podía nadie haberlo expresado de la mejor manera. Hoy mis cicatrices representan vida, esperanza, fe, optimismo. Mis cicatrices no me acomplejan, al contrario, me llenan de valor. Cuando yo veo mis cicatrices, sé que son los moñitos, la decoración de ese regalo maravilloso que Dios me regaló, que son las piernas. La familia, Liz, ¿quiénes murieron? Cercano a mí, mi madre. Definitivamente fue la última vez que usted la vio fue cuando se abrazaron. Cuando nos abrazamos. Y ella le decía que tenía miedo de morir. Sí, esa fue la última vez que la vi. Nunca jamás ni encontramos el cadáver de ella, ni hubo nadie que nos dijera la vimos. Hasta hoy desaparecida. Hasta el día de hoy desaparecida. Si la he buscado, yo no podría decir, bueno, me tomé el trabajo de ir ciudad por ciudad buscando a mi madre. No. Primero porque yo salí muy mal herida, fueron casi 2 años de recuperación, me fui a vivir a Francia, y los que sí obviamente buscaron a mi madre fueron el resto de mis hermanos, ¿no? ¿Murió su madre? Murió 2 años antes, había muerto mi papá de un infarto. Pero en la tragedia muere su madre y muere mi madre, alguien más. Tíos, tías, primos de la tercera, cuarta, quinta generación, todos vivíamos allá porque
de toda la vida, ese era nuestro pueblo, nuestra ciudad, aunque unos iban y otros volvían, y sí, la mayoría vivíamos allá. Liz, ¿y en qué año llegó a Armenia y por qué? Armenia llegué para el terremoto de Armenia. ¿Antes o después? No, mi esposo llegó a las 3 horas de haber ocurrido el terremoto. Él es médico, vivíamos en Cali en esa época, apenas nos enteramos del terremoto, tomamos la decisión de que teníamos que venirnos. Él en calidad de médico y yo en calidad de sobreviviente. ¿Por qué? Porque sentíamos que este pueblo lo necesitaba. ¿Y desde ese año están acá? No, aquí duramos un año, aquí hicimos a nuestro hijo. ¿Que se llama cómo? Y se llama Juan Felipe Calle, que va a cumplir 16 años ahorita el 21 de diciembre. Él nació acá, a los 2 meses de que él naciera nos fuimos para Ecuador, pero siempre lo traíamos a Armenia y siempre decíamos, no, es que Armenia se nos quedó en el corazón y aquí cuando seamos viejitos vamos a vivir, y se nos adelantó porque definitivamente cada vez que veníamos decíamos, no, es que este es un paraíso. Y a Armenia nos sedujo, la gente de Armenia es espectacular y terminamos viviendo, ya llevamos 3 años aquí nuevamente en Armenia. ¿Y haciendo qué? Mi ¿Usted? esposo, médico especializado en medicina estética y antienvejecimiento, yo trabajo con él en los consultorios, pero también me dicto clases de etiqueta, protocolo, el arte de maquillarse bien, imagen. Además, junto con mi esposo manejamos un portafolio empresarial donde dictamos conferencias motivacionales. Liz, ¿cuándo fue la última vez que fue a Armero? Armero Guayabal ahorita, pues. Bueno, Armero Guayabal no lo visito. Yo me decían, ¿te sientes armerita? Total, me siento armerita. Armero Guayabal para mí no es Armero. Guayabal fue el lugar que albergó parte de los damnificados. ¿El más cercano? El más cercano, entre comillas, porque el más cercano es Lérida. Pero no sé por qué razón terminaron haciendo el barrio en Guayabal, entonces se llama Armero Guayabal. Y a Armero como tal, el lugar donde estaba antes Armero, lo visité el año pasado para esta época. ¿Y ahora debe viajar a Armero? Sí, viajo mañana para el jueves en la noche o el viernes muy madrugada para estar en todo lo que tienen previsto para hacer las diferentes alcaldías, tanto de Lérida como de Guayabal. Liz, ¿algún rencor, alguna rabia, algún resentimiento por los organismos de prevención y de control que no hubieran podido evitar que el volcán Arenas hubiera hecho erupción, pero se ha dicho que tal vez hubo negligencia? Hubo negligencia y la cifra de muertos probablemente no hubiera sido tan alta si hubieran actuado a tiempo. De hecho, cuando yo llegué a Francia, un vulcanólogo francés y americano y japonés, estaban entablando una demanda, Francia entablando una demanda contra Colombia porque para ellos había sido un genocidio. Sin embargo, hablar de rencor, de rabia, creo que en mi caso no sé, en el caso de los demás sobrevivientes no. ¿Por qué? Porque de nada sirve. Que pidan perdón, bueno, sería un protocolo y de pronto para algunos algo necesario. Se ha hablado mucho de esto porque muchos damnificados, no me gusta decir sobrevivientes de Armero, dicen, bueno, si pidieron perdón por lo del Palacio de Justicia, pues también tienen que pedirnos perdón a nosotros porque a nosotros literalmente sí que nos hicieron un gran mal. Y es que fue una semana de horror para el país. Para el país y para el pobre presidente. Eso sí, dos temas que conmocionaron la sí. tranquilidad. La erupción del volcán Arenas y la toma del Palacio de Justicia. Así es. Fueron 11 días para llorar un país entero. Sí, exactamente. Liz, su futuro. Mi futuro, ¿cómo lo veo? Lo veo viendo a mis nietos feliz, dictando conferencias motivacionales para febrero o marzo. Quiero ya sacar el libro que lleva por nombre Soy Sobreviviente y haciendo lo que me gusta,
dictando etiqueta, protocolo, dictando conferencias de motivación y muy feliz al lado de mi esposo y de mi hijo en el lugar que nos regaló, en ese pedacito de tierra que nos regaló el Señor. Y hablando de tierra, ¿qué pasó con las propiedades de su padre, que era un hacendado? Las propiedades de mi padre, muchas de ellas quedaron sucumbidas por el lodo, se vendieron después, muchas de esas tierras no se pudieron recuperar, obviamente las casas que teníamos en Armero, pues pérdida total. No hay como decirle ahorita al gobierno, bueno, restituya todo eso, porque creo que no alcanzaría tampoco el dinero para poder restituir todo lo que se perdió. ¿El gentilicio de los nacidos en Armero es? Armeritas. Es decir, usted tiene el 50% armerita y el 50% armenia. Claro, ¿cómo sería esa mezcla espectacular? Y ahí quedan unos pasajes vividos en Francia y en el Ecuador. Liz, yo le voy a pasar acá una hoja para que usted nos acompañe y vamos cerrando esta entrevista con evocación. Bueno, vamos. Si le parece, desde donde dice, ¿has olvidado? Y se pregunta. Bueno, este poema, Evocación, habla sobre eso, ¿no? Como que yo me estuviese poniendo en el lugar de los que vivieron la catástrofe, diciéndole a Armero, no me pides que te olvide, lo he intentado y no he podido, inicia así. Entonces yo al final le digo que yo puedo olvidar muchas cosas, pero olvidarte a ti, eso no, te lo suplico. ¿Acaso has olvidado ya tú todos tus hijos? ¿Por qué lloras entonces? ¿Por qué sufres conmigo? ¿Por qué me pides hoy lo que tú no has conseguido? Le estoy hablando a Armero. ¿Has olvidado acaso tus árboles, sus nidos? ¿No extrañas en el día el juego de los niños? Y cuando llega el alba y el sol que se levanta, ¿no piensas en la plaza y en todo su bullicio? ¿Has olvidado acaso aquel hermoso río que atravesaba todo tu valle tan divino? ¿Has olvidado el fresco olor de tus cultivos que hicieron de ti el pueblo más próspero y querido? ¿No sientes la nostalgia de lo que fuiste un día para pedirme ahora un miserable olvido? Al contemplar tus restos no evocas el pasado y al observar las cruces no sientes como un frío. ¿Por qué decirme entonces, pasó, olvido? Si tú lloras tu muerte, la he de llorar contigo. Bellísimo fragmento. Y yo voy a terminar, si usted me lo permite, con este texto que dice también de Elizabeth Amaya. Si no te recuerdan, si te han olvidado, te pido perdones mi largo silencio, al igual que tú he necesitado que mi Dios sanara mi alma y mi cuerpo. Y Liz sanó su cuerpo. Vino a Armenia, vivió de cerca la tragedia de 1999 y con el alma sana ayudó a sanar el alma de muchas personas. Liz, un gusto estar con usted en esta entrevista los miércoles en La Crónica TV. Gracias por su testimonio y que siempre haya un camino próspero para que todas esas enseñanzas ayuden a tantas personas. Ay, pues muchísimas gracias. Claro que quedo a la disposición de todos tus televidentes que te siguen para lo que necesiten de mí, para cualquier consejería, para cualquier motivación. Gracias por tenerme en tu programa. Para nosotros un placer. Liz Amaya, nuestra invitada hoy en la entrevista de los miércoles en La Crónica TV. Mañana las noticias continúan a la 1 de la tarde. Feliz noche para todos.